Sean bienvenidos al estudio bíblico. En esta ocasión, pues, estamos iniciando una nueva materia y esa materia se llama el evangelismo personal. Déjenos llevar, pues, un saludo hasta ustedes, los estudiantes del Instituto Bíblico de San Miguel, y a todos aquellos que a lo mejor verán este video, pues, un gusto saludarles. El evangelismo personal es una materia que te ayudará a poder llevar el mensaje del evangelio. La ordenanza es para todos los creyentes, pero no todos los creyentes hacen esta tarea de evangelizar. Jesucristo dijo que la mies es mucho, pero los obreros pocos, y es porque Él tenía razón. No todos se involucran en llevar el evangelio a los perdidos. Pero déjenme orar unos minutos para poder continuar con esta materia y con esta lección que se llama el mensaje del evangelismo. Y pues posteriormente el Señor pueda usarnos en esta ocasión con su palabra y pueda animarnos a hacer esta tarea de evangelismo. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder enseñar en esta hora. Te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, pues, en el conocimiento de la verdad de tu palabra, motivando a aquellos creyentes que no hacen la tarea del evangelismo para que ahora, después de entender esta verdad, puedan hacerlo. Que podamos usar todas las herramientas adecuadamente como tu palabra y que tu Santo Espíritu pueda hacer la función que Él debe de ejercer en esta tarea del evangelismo, que la gente pueda recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Como decíamos, el mensaje o la lección que vamos a estudiar ahora, que es la lección número 3, es el mensaje del evangelismo. Y iniciaré pues con un salmo, que este salmo nos ayudará a entender muchas veces lo que los creyentes quisiéramos, pero no es posible porque ahora tenemos una posición diferente y como cristianos no debemos de anhelar las cosas del mundo. Mucha gente dentro de las iglesias ha sido influenciada por el evangelio de la prosperidad, y lo que quisieran es que Dios les diera dinero, que les diera prosperidad, que les diera casas nuevas, carros nuevos, y eso pasaba en el tiempo del Antiguo Testamento. Y quisiéramos ver el punto número 6, que es sobrepasando los obstáculos. Y esos son los obstáculos que los creyentes tenemos muchas veces para poder hacer la obra del evangelismo. Veamos este Salmo 73, versículos del 1 al 5. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Esto es el panorama que muchas veces se pinta hoy día también. Los creyentes vemos a los impíos prosperar y morir con una vejez buena, y vemos a muchos creyentes muy enfermos y a muchos creyentes morir pobres. Pero ¿cuáles son las razones? El escritor tenía envidia y estaba celoso. ¿Les parece que todos tienen las cosas muy suaves en la vida? En el versículo 4, él no está viendo las cosas
en una manera realista, hermanos, estoy seguro de que todos estarían mejor financieramente si no fueran pastores. Podrían mirar alrededor de ti las riquezas de los ricos que tienen muchas casas materiales y podrían tener envidia. Pero notemos la corrección en su manera de pensar en los versículos 16 y 19 que dice: cuando pensé que para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? De repente perecieron, se consumieron de terrores. En estos versículos él recordó su destino final para los impíos, que pronto estarán en el infierno. Recordó la realidad espiritual y encontró gozo de Dios. Veamos los versículos 24 al 26. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El primer obstáculo para dar las buenas noticias es darnos cuenta a dónde vamos a ir los creyentes y por qué debemos de pensar en los demás, aquellos que no son salvos. Necesitamos entonces tener esta convicción. El salmista dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y porción es Dios para siempre. Eso está hablando de que no solamente es para este tiempo, sino hasta la eternidad. Y por eso debemos de sobrepasar los obstáculos para dar las buenas noticias. Y algunos de los obstáculos que podríamos tener son los siguientes. Podría ser que usted no tiene una visión adecuada. Usted a lo mejor tiene la visión del mundo. Y la visión del mundo nos da muchos problemas. Y dos razones para esto son. Primero, la visión del mundo bíblico. La visión del mundo bíblico. Bueno, veamos algunas cosas aquí con respecto a esto. Esto se debe principalmente a que uno está enfocado en sí mismo y comienza a ser desbalanceado. El ego nos molesta. Esto se debe principalmente porque uno es egoísta y no piensa en los demás. Y comienza a ser desbalanceado. Recuerde las palabras del Señor en Mateo 9. Él miró y vio a la gente sin pastor. Y estaba lleno de pasión cuando ponemos nuestros ojos en la gente. Vamos a tener compasión cuando vemos su necesidad. Entonces, vemos aquí que una de las cosas que necesitamos como creyentes es tener compasión por los demás. Necesitamos pensar en nosotros, es una realidad que siempre lo hacemos, pero así como nosotros fuimos salvos, necesitamos pensar en los demás también, porque ellos de igual manera necesitan ser salvos. Veamos algunos versículos, por ejemplo en Romanos 10, 13 al 16, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Hay una visión y un entendimiento de la necesidad aquí en estos versículos. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, pues él pensaba en aquellos que no eran salvos, pero él hacía unas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? No han creído porque no han oído el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Pues para que puedan oír necesita un evangelista que vaya y comunique el Evangelio. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues se necesita ese predicador para que pueda comunicar el Evangelio. Ahora, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues ya no es un problema, porque si ya todos los creyentes fuimos enviados, ahora el problema es que no todos hacemos la tarea de evangelismo. Es cierto que cuando hacemos esta tarea o esta obra del evangelismo, muchos no escuchan, muchos no creen, pero esto es cierto a través de la historia. La mayoría de seres humanos rechazan a Dios y son pocos los que le buscan, los que creen en Él, pero por eso él termina diciendo con este pasaje: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Entonces esto debemos de tenerlo claro, y eso no debe de desanimarnos, porque sabemos que habrá mucha gente que rechazará el mensaje. Veamos otro versículo. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjense que el apóstol Pablo aquí se pone en una posición, cuando ve a los judíos que no son salvos, en una posición, dice: si fuera necesario ser maldito, yo pues ocuparía esa posición, con tal de que mis hermanos sean salvos. Y también dice él que su continuo dolor en su corazón es para que ellos, o porque ellos pudieran creer. Ahora entonces vemos aquí que la compasión de Pablo era inmensa. Tenía compasión a tal grado que deseó ir al infierno para que sus hermanos los israelitas pudieran ir al cielo. ¿Por qué tiene que decir deseo? Porque él es salvo y tiene la seguridad eterna, y no es posible que él vaya al infierno, pero tal tenía esa pasión que tenía la voluntad de ir al infierno para que sus hermanos pudieran ir al cielo. Entonces, también deben de ser los deseos que cada uno de nosotros debe de tener para hacer la tarea del evangelismo. Ahora, vamos a ver entonces que algunas de las cosas que debemos de hacer es ponerse al día en el mundo. Ponerse al día en el mundo. Sabemos nosotros que a través de las noticias de los medios sociales podemos darnos cuenta cómo está el mundo. Y el mundo está pereciendo, el mundo está en bancarrota, así que necesita el mundo ser curado, necesita ser asistido con la palabra del Evangelio y llevar la salvación a todos los perdidos, porque el mundo tiene una grande herida que perece cada día más. Las situaciones de la vida espiritual y moral de la gente es cada día peor. Otra de las cosas que podemos ver aquí, leamos estos versículos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una de las razones por las cuales debemos, o alguna de las cosas que debemos de hacer también, es orar para que hayan buenos predicadores comprometidos con el Evangelio, que sean claros, que puedan predicar llanamente como es la palabra, sin confundir a la gente, porque hoy día los mensajes son equivocados. La gente no está oyendo el verdadero Evangelio. Y por eso Jesús predicaba, tenía compasión de la gente, porque la gente había sido descuidada, los fariseos, los saduceos, los religiosos de aquel tiempo no estaban asistiendo espiritualmente a este pueblo. Ahora, la segunda cosa que debemos de entender es que debemos de ponernos al día con otros creyentes, Es decir, estar en oración, ponerse de acuerdo, orar y hacer planes para llevar el Evangelio a la gente, a sus casas, a ir a las plazas, predicar en las calles, donde quiera que haya una necesidad de predicar el Evangelio, hay que ir y hay que hacerlo con pasión para que esto pueda resultar. Ahora veamos entonces el remedio. Veamos el remedio para el mundo perdido. El remedio es repasar y responder según Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 y primera carta de Juan 4, 19. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora entonces, lo primero que vemos aquí es que debemos de repasar la palabra de Dios y responder en fe al Señor. Este cuerpo no quiere, pero hay que someterlo en un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, en un sacrificio vivo, porque ese es el culto que Dios quiere. También debemos de acordarnos que el mundo no nos trae cosas buenas y no nos conformemos. Esa palabra conformarse al mundo es como tener un molde. No, nuestro molde debe ser de cristiano, no debe ser un molde mundano. ¿Han visto ustedes cómo hacen las paletas? Echan el agua en un vasito y le ponen una paleta de madera o un pedazo de madera. Cuando se congela sale la paleta como el molde que le pusieron. Si nosotros estamos con el molde del mundo, pues así vamos a actuar, así no nos va a interesar nada, para nada, hacer la obra del evangelismo. También en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, si sabemos que nosotros no buscamos a Dios, no le amamos, sino que Él nos amó primero, con mucha más razón Él nos buscó a nosotros, y ¿por qué no vamos a hacer entonces la tarea del evangelismo? Aquí entonces, con estos dos pasajes que acabamos de ver, son las misericordias de Dios los que nos dan ánimo, su amor, su gracia, la salvación que es eterna. A la luz de todo esto, es razonable que sirvamos al Señor con todo el corazón. Recordemos su amor tan grande por
otra de las cosas que debemos de hacer es pedirle a Dios que Él le otorgue su visión y su pasión por los perdidos. Miren lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Muchas veces nos da temor de ir a evangelizar porque no entendemos cómo funciona esto, pero una de las cosas que sí es segura es que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas, es que nosotros tenemos miedo porque pensamos que nosotros somos los que vamos a lograr las cosas. No es el poder de nuestro Redentor y Salvador va a actuar, nuestro Dios Todopoderoso va a actuar, el Espíritu Santo va a actuar según el poder que actúa en nosotros, va a usar nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para trasladarnos, ir y llevar el mensaje a los perdidos. Entonces necesitamos pedirle a Dios que Él otorgue su visión y pasión por los perdidos. Había un barco que se estaba hundiendo y pidió ayuda por la radio. Inmediatamente llegaron otros barcos a rescatar a los pasajeros. Mientras tanto, en la tierra un grupo de personas se dispuso a recibir a los náufragos y decidieron alojarlos en el templo de la ciudad, que era un lugar muy cómodo. Consiguieron muchas cosas buenas para recibir a los náufragos: ropa cómoda, buena comida, café caliente. Pero los residentes del lugar poco a poco se fueron quedando adentro porque les gustó el ambiente y ya no hablaban de ir y rescatar, sino que contrataron a otros para que lo hicieran y se hicieron indiferentes. Eso puede pasar muchas veces, como decimos, somos llamarada de tusa, ¿no? Iniciamos y de repente nos aburrimos, nos cansamos. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces poco a poco comenzaron a llegar los rescatados y las personas de la ciudad comenzaron a incomodarse con los que llegaban. Iban sucios, enfermos, eran de diferentes países y hablaban distintos a ellos. Entonces decidieron construir un nuevo lugar solo para ellos, con el dinero que habían reunido para ayudar a los rescatados. Allí planificaban cómo ayudar a los rescatados, pero ya nadie estaba rescatando a nadie. Un grupo se dividió y construyó otro edificio para rescatar los náufragos y todo comenzó de nuevo. ¿Ven el punto? Podemos llegar a ser indiferentes con los perdidos. Veamos otro punto. Podría ser que usted tiene miedo. Esta es otra de las razones por qué no hacemos la tarea del evangelismo. Usted tiene muchas veces miedo. Le da fobia ir a hacer la tarea del evangelismo por varias razones, pero veamos, tener miedo es normal y no quiere decir que esté mal o que está mal. Tener miedo, pues a algunos les da temor a hablar a la gente porque dicen, me hacen preguntas, ¿qué voy a decir? Si la gente no sabe la palabra de Dios, si usted la conoce, la palabra de Dios la sabe, usted puede llevar el mismo mensaje como fue salvo usted. Si usted no se acuerda cómo es que ha sido salvo, entonces temería yo que usted no es salvo. Pero si usted entiende cómo se salvó, puede llevar el mensaje. Deje de tener miedo. El Espíritu Santo nos ayuda a tener esa fortaleza que necesitamos y Él pone en nuestra mente las palabras que debemos de decir cuando alguien demanda. Ahora, pero entonces, otra de las cosas que necesitamos entender
entendamos diferentes tipos, entendamos diferentes tipos de miedo, diferentes tipos de miedo. Ansiedad general, ansiedad general. Bueno, la ansiedad general, eso pues nos provoca pues no hacer la tarea del evangelismo. Ahora, veamos, ¿qué es la timidez y ansiedad general o falta de audacia? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Necesitamos entenderlo porque muchas veces nos pasa. Y vamos a tener aquí algunos ejemplos. Falta de coraje y valor. Vamos a ver. Lo primero es ¿qué es la timidez y ansiedad general o falta de audacia? Es la falta de coraje y valor. Ahora veamos un ejemplo. El ejemplo positivo. Y este ejemplo positivo, no sé si tenemos el pasaje aquí, ¿sí? En Hechos capítulo 4, versículo 16 al 21. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Fíjense bien que los discípulos aquí estaban hablando la palabra, así hicieron una señal, un milagro. Y vemos aquí que ¿quiénes verdaderamente era que tenían miedo? ¿Los creyentes o los inconversos? Pues eran los inconversos. Eran los religiosos del momento tenían miedo y no querían que estos hombres siguieran. Estamos hablando de los apóstoles, el apóstol Pedro. Ahora, ellos tenían miedo de ellos porque estaban predicando el evangelio. Entonces esto es algo positivo, ¿no? Por medio de la gracia de Dios, esto nunca debería ser verdad que los creyentes dejen de hacer la tarea del evangelio. ¿Cuál es la verdadera razón de este temor? El orgullo. ¿Quién está al final de este orgullo? Nosotros mismos. Pero estos hombres tuvieron valor y no pensaron en ellos, sino que pensaron en el hombre que tenía la necesidad. Entonces, de igual manera, cuando hacemos trabajo o tarea de evangelismo, debemos de pensar en aquellos perdidos. Veamos otra cosa, el remedio. Veamos el remedio para el temor. Recordar lo que Dios le ha provisto, según 2 Timoteo 1:7, Filipenses 4:13, Mateo 28, 18 al 20. Necesitamos recordar lo que Dios ha provisto. Y en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Recordemos que Dios nos ha dado el poder para hacer esta tarea, este trabajo de evangelismo, hacer esta obra, con esa convicción que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Necesitamos entender esto. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted tiene temor, pues Dios va a obrar en su vida. Y recordar también el mandato de Jesús, ¿no? Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora entonces veamos aquí que el remedio, necesitamos recordar todas las promesas de Dios. Y aquí dice en este pasaje que vamos a leer: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El trabajo del evangelismo no lo vamos a hacer solo, Él siempre va acompañándonos, Él está con nosotros. Ahora necesitamos entonces entender que este trabajo Dios nos da el poder para hacerlo, esta tarea del evangelio. El miedo de la aprobación al qué dirán, o miedo al hombre. Bien, entonces muchas de las razones por lo que no se hace el evangelismo. Siempre estamos pensando, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir la gente? Y empieza a tener temor. Ahora, vemos entonces que una de las cosas que debemos de preguntarnos: ¿a quién estoy tratando de agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién estoy tratando de agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué es el miedo irrazonable acerca de lo que los otros piensan de usted? En Proverbios 29:5 dice: el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Ahora recuerde que hay mucha gente que pareciera que está con usted, pero no lo está. Ellos ponen una trampa para sus pies. Ellos no piensan en usted. Pero vamos a ver algún ejemplo positivo aquí. Juan 7:13 o Juan 12. Vemos aquí un ejemplo que nos va a ayudar, a entender cómo pasa esto. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Fíjense bien, los judíos prohibían a los discípulos de ellos que siguieran a Jesús, y no hablaban de él abiertamente. Tenían miedo. Esa es una razón normal, pero por medio de la gracia de Dios, esto no debería de suceder con nosotros. Ahora que ya sabemos que al final terminaremos con el orgullo nuestro y el orgullo de los demás, pero alejados de Dios o sin cumplir con las responsabilidades cristianas. Ahora entonces vamos a ver el remedio que Dios nos manda. Bueno, tenemos otro pasaje. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tome nota especial de estos versículos, porque como decía, ¿a quién tratamos entonces de agradar? Y lo primero que debemos de acordarnos con respecto a esto, viene el remedio. Acuérdense de su posición o identidad en Cristo. Tenemos una nueva posición en Cristo. Ya no es la del mundo, ya no es la posición en Adán, es la posición en Cristo. Hemos muerto con Cristo, somos una nueva creación en Cristo. Cuando tenemos temor del hombre, estamos preocupados por la imagen de un muerto, nuestro viejo hombre. No se preocupe por usted, por ese viejo hombre, ya ha muerto en Cristo. Otra de las cosas que necesitamos acordarnos, acuérdese de que lo importante es lo que Dios piensa de ellos, lo que Dios piensa de nosotros, no lo que ellos piensan de usted. Eso es lo importante, hay que tener muy claro esto.
Otra cosa importante, pregúntese, ¿a quién estoy tratando de agradar? ¿A quién estoy tratando de agradar? En Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces por eso decía, ¿a quién estamos tratando de agradar? Y debemos de tomar posición y responsabilidad. Y otra cosa que debemos de tener en cuenta es un privilegio sufrir por Él. En 1 Pedro 3:16, 17 y 4, 1 al 3 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Entonces vemos aquí en este pasaje de 1 Pedro 3, 16 y 17, unas palabras muy maravillosas. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en las lascivias concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjense que el apóstol Pedro trata de ubicar a los creyentes aquí para que los creyentes puedan pensar que si el sufrimiento de ellos, lo que puedan padecer por dar testimonio de Cristo, no es comparable por lo que Cristo padeció por nosotros. Y por eso el consejo es, bástate ya el tiempo pasado y ahora vamos al tiempo que resta hacia adelante, dejando el mundo, sus concupiscencias, sus malos deseos y sirviendo a Cristo. Y una de las cosas que puede servir es evangelizando a los perdidos. Miedo a fallar, hay otro tipo de miedo a fallar. ¿Qué es? Está preocupado en tener éxito, que tiene a darse por vencido cuando falla. Bueno, muchas veces en mi experiencia yo he presentado el Evangelio y no ha habido ningún resultado. Pero eso no me preocupa porque tengo claro que yo humanamente no puedo hacer nada. Solamente soy un instrumento, un siervo para poder llevar el Evangelio. Lo demás lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo, obrando en la vida de la gente. Y si Dios no lo hizo, el Espíritu Santo no lo hizo, entonces no debe preocuparme, la culpa no fue mía. Y tampoco a lo mejor de Dios y el Espíritu Santo, porque hay hombres incrédulos que tienen caracterizada la conciencia para no creer el Evangelio. Además, Satanás tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria del Evangelio de la luz de Cristo. Ahora vamos a ver un ejemplo positivo. 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que puede
que prueba nuestros corazones. Así que cualquiera puede fallar, pero más sin embargo Dios no falla. Y Pablo tenía pasión por predicar el Evangelio. Y ese Evangelio pues no lo predicaban para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y Dios prueba los corazones de cada creyente y Él sabe con sinceridad cómo hace las cosas. El remedio, vamos a ver el remedio. Evangelice, evangelice, repase las promesas, repase las promesas. Podría ser que el éxito de otros lo intimida. Muchas veces vemos a buenos evangelistas o otras personas que están predicando y diciendo mentiras. Unos diciendo la verdad, otros diciendo mentiras. Y tienen éxito muchas veces. Pero esto no debería de ser un impedimento para que hagamos nuestra tarea de evangelismo y ver que el éxito de otros pues puede intimidarnos a nosotros. Yo no sirvo, la mayoría dice, yo no sirvo para evangelizar, así que por eso no lo hago. Estas podrían ser palabras de alguien que todavía no ha entendido que necesita hacer la tarea de evangelismo. Algunos pueden sentirse orgullosos acerca de su éxito, otros quizás están jugando y eso nos detiene. No permitamos que el abuso de otros nos detenga de hacer lo que es correcto. Esto sería como decir, hay algunos que manejan demasiado rápido, por lo tanto yo no voy a manejar más. O en las iglesias algunas personas cantan para su propia gloria, así que yo no voy a cantar más. Esto no tiene sentido, debe de hacerlo para la gloria de Dios. Vamos a ver, sepa lo que el evangelismo no es, sepa lo que el evangelismo no es. El evangelismo no es el medio para ser espiritual, no es la prueba de que uno es espiritual, no se hace pensando en lo que los otros para que lo vean los hombres. No se trata de compararse con otros. No se trata de un juego de números, cantidades. Que a muchos les gusta, bueno, dice, si estamos evangelizando y solo se salva uno, me parece que ya no deberíamos de hacerlo porque no está funcionando, ¿no? Una persona se salva para Dios es una fiesta en el cielo. Puede que se resista por presión o sentimiento de culpabilidad. En realidad, esta es una reacción buena. Si usted tiene 3 opciones cuando se siente así, veamos. A, no diga nada y no evangelice. B, evangelice con motivos evangelice con motivos erróneos. Y el otro es 1 Corintios 9, 16 al 27. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque es mi impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Ponga ojo aquí. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Debemos de tener claro estos versículos en nuestra mente cuando evangelizamos. Ahora, uno
no debería evangelizar motivado por la culpa. Si yo sé que tengo que hacerlo, entonces voy a evangelizar a alguien. No debe ser por presiones de nadie, no debe ser por obligación, como pensando si no evangelizo entonces no soy un buen cristiano, o las personas que realmente aman al Señor van a evangelizar. Esto solo crea presión y culpabilidad. Entonces, como decíamos, hay dos opciones. No digan nada, no evangelice, pero recuerden, nosotros somos mandados por Jesucristo a evangelizar, así que no es una buena elección. Como decíamos antes, ¿no? No diga nada y no evangelice, pero no es una buena opción. Evangelice con motivos erróneos, como decía el pasaje, ¿no? Como decía el pasaje. Pablo en el versículo 16 dice, aún debe ser hay un deber nuestro que tenemos que hacer, pero para el Señor, no para los hombres. El Señor nos ha mandado a evangelizar. El versículo 16. Versículo 17, uno puede obedecer el mandato y hacerlo voluntariamente y recibir una recompensa o no hacerlo. Versículo 19, Pablo está motivado por la necesidad de otra gente, no por presiones de otros. Versículo 24, Pablo dice que según como lo esté haciendo el evangelismo, algunos van a recibir un premio por evangelizar con motivos correctos. Y en el versículo 26, si uno no hace el evangelismo con motivos correctos, es como batallar con el aire, como fingiendo volcar el aire, no teniendo valor, no es útil, pues, en otras palabras. Veamos la historia de Jonás, un evangelista. Muchos conocemos la historia de Jonás. Esta historia, algunos dicen que es simplemente una historia que no fue verdad, pero es una verdad, si no, no estuviera en la Biblia. Y la historia de Jonás fue mandado a ir a Nínive y él se fue en otra dirección. Pero el Señor lo trajo de nuevo, de todos modos, y le dijo, predica. Y la ciudad entera respondió. Jonás estaba sentado fuera de la ciudad, enojado. Entonces vemos ahí que tenemos un mapa de Nínive y Dios mandó a Jonás a evangelizar toda una ciudad. Y esto que tiene una ubicación en Asiria. Ahora veamos, y tenemos ahí a Israel, y Jonás tenía que ir hasta Nínive. No estaba tan cerca, estaba lejos. Pero Jonás tenía miedo porque ellos eran enemigos de Dios. Y él tenía temor. Ahora él se fue a Tarsis, a otra dirección. Se fue a Tarsis. Ahora, pero Dios lo regresa otra vez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. La historia de Jonás nos puede ayudar. Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado,
Y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo estaba en la cárcel y había algunos que predicaban el Evangelio con motivos de dañar a Pablo, un motivo incorrecto. Es una maravilla que Dios pueda usar una palabra cuando la conocemos, pero no habrá recompensa solo por golpear al aire. Si uno está motivado por su propia gloria, no por medio del Espíritu Santo. Literal C, por medio de la gracia de Dios, deje que Dios cambie su pensar y así usted le responde a Él. Aquí tenemos la palabra gracia, una palabra maravillosa en la que debemos de reflexionar siempre. Vamos a ver entonces el remedio. Pregúntese, ¿qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? Ahora, algunos pues podrían decir buenas noches. No, buenas noticias. Es compartir las buenas noticias. Nuestros deseos de alcanzar a otras gentes para el Señor debería fluir hacia afuera de nuestra relación con el Señor. Esa relación que es un resultado de las buenas noticias, que Él nos ama, nos dio a su Hijo. El evangelismo debería de ser nacido del Espíritu de Dios en la vida de una persona. No con intenciones humanas, sino con intenciones espirituales y pensando en los demás. Ahora tenemos una buena ilustración sobre las buenas noticias. Además de preguntarnos qué es evangelismo, pregúntese por qué es que hablo. ¿Por qué es que hablo? Según 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Por qué es que Pablo dice que él habla? Porque creí. Ustedes creen, por lo tanto deberían hablar. Ustedes están alegres por su salvación. Las misericordias de Dios son nuevas para ustedes cada día. Por tanto, debería hablar. Este es el motivo correcto. Y automáticamente va a existir en lugar de un motivo incorrecto. Además de preguntarnos qué es el evangelismo o por qué hablo, también el evangelista eficaz está rebosando de impacto de Dios en su vida. Está rebosando de impacto de Dios en su vida. Siempre es bueno descubrir de nuevo la maravilla de la palabra de Dios en nuestra vida. Todos nosotros somos historia de la gracia de Dios, la gracia maravillosa de Dios. Debemos de responder a la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que queremos hablar de Jesucristo. Él es el tema. Es lo que estamos disfrutando a Jesucristo. Es como un joven que está a punto de casarse, en quien está pensando todo el tiempo, en su novia. ¿Quién puede lograr una sonrisa en su rostro? ¿En quién se deleita? Bueno, veamos un pasaje que nos puede ayudar a nosotros. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, esos deseos, en la medida que nosotros estamos disfrutando a Él, un deseo de evangelizar que venga de un corazón que no esté motivado con su propia gloria o la competencia, sino que busca la gloria del Señor y se deleite en Él. Eso sí va a funcionar. Eso sí va a funcionar. Podría ser que usted no sepa cómo hacerlo,
Veamos entonces el remedio. Si usted no lo puede hacer, ya le vamos a dar la clave, cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Usted conoce la gracia de Dios. Justificados gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24. Usted puede decirle a la gente, que necesita la gracia de Dios y que esa gracia de Dios es gratuita. Entonces es algo simple, es algo sencillo. Ahora entonces, usted sabe lo suficiente, la ignorancia acerca de la gracia es la única cosa que todos los incrédulos tienen en común. Entonces los incrédulos no conocen la gracia de Dios y es la oportunidad para que usted se la comunique a ellos y si lo hace de una manera sencilla, de una manera correcta, esa palabra va a llegar en la vida de estos hombres, porque ellos nunca han saboreado que el Señor es bueno. Casi siempre a la gente se le ha dicho que el Señor es malo. Puede que sean inteligentes, exitosos, inclusive que sepan acerca de la Biblia, pero no conocen a Dios, no entienden la gracia. Ustedes ya tienen algo que entiende acerca de Dios que ellos no entienden, entonces debemos hablarlo. Tenemos un mensaje y nos va a proveer las palabras. Otra de las cosas que debemos de hacer, obtenga entrenamiento. Entrenamiento es importante. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos entrenarnos con los versículos de la Escritura, es decir, tener conocimiento de ellos, hacer quizás algún método para poder presentar primero al hombre pecador y después presentar la buena nueva, la buena noticia de Dios para el hombre. Hay muchos que le presentan solo las malas noticias al ser humano y el ser humano no entiende cómo salvarse. Necesitamos hacer las dos cosas. Por eso estamos haciendo esta presentación de esta lección para que usted lo pueda entender y comunicar a los demás. Ahora, después de entender estas verdades, usted va a ser una persona que tiene claro el evangelismo y que no va a tener temor de llevar este mensaje a los demás. Pero recuerden que aunque no tengan entrenamiento, quizás de tener cursos sobre evangelismo, pero usted conoce a Dios y conoce cómo se salvó. Entonces no necesitamos ser eruditos para presentar el evangelio o para que la gente conozca la gracia de Dios. Y también, ¿verdad?, para que la gente pueda darle la honra y la gloria a Él. Veamos otra cosa aquí, entendiendo el mensaje del evangelismo. Esto es importante porque el mensaje muchas veces es el que menos se predica cuando se va a evangelizar. El mensaje del evangelismo se le llama evangelio. Se le llama el evangelio. ¿Qué significa? Buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias. ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Por qué hemos de proclamar este mensaje? ¿Por qué hemos de proclamar este mensaje? Literal, es el único medio por el cual uno puede ser salvo. Es el único medio por el cual uno puede ser salvo. Y dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Literal B, es la base del juicio de Dios. Primera Tesalonicenses 1:8 y 9. Segunda Tesalonicenses, perdón.
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Entonces vemos aquí que cuando el Evangelio no es obedecido, es la base del juicio de Dios. Si una persona no cree el Evangelio, va a ser condenado. Ahora veamos los contenidos básicos del Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 5, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a 12. Bien, este es el único pasaje en la Biblia que define mejor el Evangelio. Cuando la gente pregunta, ¿qué es el Evangelio? Muchas veces hay muchas respuestas. ¿Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan? No. ¿Es la Biblia completa? No. Vamos a ver las respuestas correctas en este pasaje. En el versículo 1, aquí vemos que el Evangelio necesita ser predicado. Es un mensaje que está comunicado y que también necesita ser recibido. La persona a la que está evangelizando necesita decidir aceptarlo o no. Y lo primero que vemos aquí es que perdonar, hermanos, pero se está volviendo un poco lento esto. Lo primero que vemos que necesitamos pues ver los contenidos básicos acerca del Evangelio, y esta es una persona específica, y esa persona específica es Jesucristo, es la persona. Ahora, entonces, necesitamos entender esto, que Jesucristo fue el que vino a este mundo a morir por los pecadores. Entonces el Evangelio, la buena noticia aquí, significa que nosotros teníamos que morir por nuestros pecados, pero alguien murió por nosotros, y esa es una buena noticia para nosotros. No tanto para el que murió, sino para nosotros, y quien tenía que morir éramos nosotros, pero hubo un sustituto que cambió los papeles. En Romanos 1, del 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era que nació del linaje de David según la carne. Entonces vemos que este versículo está hablando acerca de la persona de Jesucristo. Entonces, una de las del contenido básico del Evangelio es que es una persona y es Jesucristo. Ahora, la palabra de linaje significa de la humanidad y de David, de la deidad. Además, tenemos entonces el concepto teológico de la deidad de Cristo. Además de esto, es una obra específica. ¿Y cuál es? En el capítulo 15 de 1 Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a 12.
Entonces, veamos algo interesante aquí, la obra de Cristo. Tenemos un concepto teológico que se llama sustitución. Sustitución. Ahora, en esta sustitución, Cristo estaba dando su vida por nosotros. Él murió y fue sepultado y resucitó. Apareció, fue Jesucristo, el sustituto de nosotros. Ahora, entonces es importante tener muy claro, vemos que es una persona, el Evangelio es una persona, es una obra, y el concepto teológico, sustitución, Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Nosotros somos los pecadores, merecemos la ira de Dios, pero la ira de Dios cayó sobre Él. La sustitución es un concepto importantísimo del Evangelio que debemos entender. Ahora veamos el resultado. Un resultado específico. Él dice que murió por nuestros pecados. Ahora, murió por nuestros pecados. El resultado específico. El concepto teológico, propiciación. La idea es que Dios estuvo satisfecho. Él pagó, fue aceptado. El pago, esa evidencia por la resurrección, vemos que fue aceptado por Dios. Jesús clamó en la cruz, consumado es, que significa pagado completamente, y Dios se dio por satisfecho. Dios se dio por satisfecho. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 4, en esa voluntad somos santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bien, entonces la palabra propiciación aquí, la idea es que Dios estaba satisfecho y Él lo hizo una vez por todas, ofreció un solo sacrificio por los pecados para siempre. Jesús lo hizo completamente, hizo esa obra y ya no hay más que hacer. Porque en el versículo 3 de Hebreos dice, por sí mismo, significa que Él lo hizo voluntariamente, Él hizo todo el trabajo, no necesitó nuestra ayuda. Como hoy en día la gente dice, no, necesitamos hacer algo, parte de la ayuda. Pero eso no es cierto. Ahora debemos de entender lo que el Evangelio no es un mensaje para solo sentirse bien. Hay mucha gente que le preguntamos, ¿usted sabe que es el Evangelio? Sí. Entonces me siento contento con el Evangelio, pero más sin embargo eso no es realmente lo que Dios quisiera que la gente entendiera. Ahora solamente el amor de Dios. La gente dice, no, el Evangelio solamente es el amor de Dios. Eso no es cierto. No es un mensaje de libertad política también o liberación. Hay teologías que se llama la teología de la liberación, que a la gente les dice, con tal que esté libre es suficiente, más sin embargo no es cierto. No es un mensaje de reforma social. La gente dice, no, con solo que le ayudemos a la gente y pues la gente esté contenta, eso es suficiente. No es un mensaje de riqueza y salud, como los de la prosperidad, ¿no?
La prosperidad no, si lo que necesita es dinero, riquezas, casas nuevas, carros nuevos. No es un mensaje de experiencias personales. No, la gente dice, hoy me sentía alegre y cuando estaba en el culto recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y es una falsedad porque el Espíritu Santo se recibe a la hora de creer. Hay una sola respuesta humana que es correcta en cuanto al Evangelio. Es una respuesta humana. ¿Y cuál es la respuesta humana? Creer. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga bien, en Romanos dice, para todo aquel que cree, y no importa la raza ni la condición social, es para todos. Y aquí en Efesios dice, habiendo creído en Él, significa una acción ya que ya fue hecha. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra creer significa pisteo, verbo se traduce creer. Pistis es un sustantivo que se traduce fe. Estas dos palabras aparecen en 490 veces en el Nuevo Testamento. 400 veces en el Nuevo Testamento. Entonces necesitamos tener la fe puesta en Cristo, los tres elementos de la fe. Primero, conocimiento de la verdad. Segundo, acuerdo mental, recibir la verdad. Y tenemos conocimiento de la verdad, pero necesitamos verdaderamente creerla en nuestra mente. Es un acuerdo mental. Y descansar en la verdad. Decir que yo no necesito hacer más porque ya lo que Cristo hizo fue suficiente. Entonces, significa que esto es suficiente. Es un énfasis muy marcado. Estas dos palabras quieren decir poner confianza, confiar, descansar, indican conocimiento y acuerdo en su conocimiento. En la salvación Dios quiere que ustedes pongan su confianza en Jesucristo y en su obra, y no en ustedes ni en sus obras. Confiar en Él para llevarles al cielo, no en ustedes mismos. El mensaje es sencillo, creer en Jesucristo para ser salvo. Nada más, Dios lo dijo, Cristo lo hizo y en el momento en que uno lo cree, esto se cumple. La fe está de acuerdo con lo que satisfizo a Dios, la muerte de su Hijo. Como en Isaías 53, versículos 5 a 6 y el 10 y el 11. Dios estará satisfecho con el ofrecimiento de su Hijo. El valor de su fe está en el objeto de su fe. Muchos tienen la fe en la ley y la ley no puede salvarte, no puede salvarte. Mucha gente tiene la fe en la iglesia, no puede salvarte. Mucha la gente tiene la fe en María, no puede salvarte. En Mahoma, no puede salvarte. En Buda, no puede salvarte. En el Papa, no puede salvarte. En el pastor, no puede salvarte. No puede salvarte. Sí puede salvarte. Jesucristo sí puede salvarte. Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados y para eso lo hizo, para salvarte. Se levantó de la tumba el tercer día. Él resucitó y es garantía de tu salvación y la vida eterna. Y ahora está a la diestra de Dios. Él, a través de su gracia maravillosa, había dicho que resucitaría el tercer día, pero que iría
a estar con el Padre otra vez. Cosas maravillosas, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que necesitamos hacer. Creer en nuestro Señor Jesucristo y ser salvo, será salvo. Hemos llegado al fin de la presentación de esta lección y le damos gracias a Dios por su misericordia y por su gracia maravillosa que ha tenido para con todos aquellos que ya somos salvos. La intención de estas lecciones es para poder predicar el Evangelio. Estas lecciones están diseñadas con el fin de que conozcamos qué es el Evangelio, el evangelismo personal, qué es el Evangelio, tener métodos, cómo presentar el Evangelio y sobre todo los principios básicos que necesitamos creer para la salvación y para la vida eterna. Por lo tanto, damos gracias a Dios por estas lecciones que nos van a ayudar mucho en la vida cristiana y también en el desempeño de la tarea de evangelista. Así que, pues, les animamos a continuar en la siguiente lección. Que el Señor les bendiga.